Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Hoy vamos a hablar acerca del control postparto, o también llamado control postnatal, aunque este término postnatal se refiere más bien al recién nacido, motivo por el cual a partir de este momento vamos a hablar acerca del control postparto. Es un tema bastante importante que tiende a dejarse a un lado, a no tratarlo mucho. Inclusive las consultas posparto en los hospitales muchas veces están olvidadas, pero es un tema fundamental y de alta preocupación para todas las autoridades de salud, específicamente la Organización Mundial de la Salud, donde en los últimos tiempos ha tratado de enfocarse en este tema, ya que se ha evidenciado que más del 60% de las muertes maternas en nuestros países en vías de desarrollo, se producen en el periodo posparto. Por ejemplo, las muertes por síndrome hipertensivo del embarazo y hemorragia posparto ocurren durante los primeros 7 días posparto. Las muertes por sepsis ocurren la segunda semana posparto y las infecciones generalmente ocurren entre el 8º y el 28º día posparto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, es de suma gravedad el hecho de que muchas veces no tenemos una conducta adecuada o un control posparto adecuado, y esto repercute sobre el aumento en la mortalidad materna y por supuesto complicaciones también producto de ello en nuestras mujeres después del parto. Entonces, el control posparto lo vamos a diferenciar en una serie de parámetros que están establecidos según la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que una paciente con un parto de bajo riesgo, y llamemos parto de bajo riesgo a aquella paciente sin comorbilidades importantes que tiene un parto vaginal sin ningún tipo de complicaciones, según la OMS, debe ser egresada 24 horas después del parto. Esto es importante. En nuestros hospitales, lamentablemente, por las situaciones de hacinamiento, la cantidad de pacientes que ingresan, nos vemos forzados a dar altas precoces, obviando este parámetro de la OMS, importantísimo para la observación de la paciente y evitar complicaciones futuras. En segundo lugar, tenemos que el primer control debe ser al tercer día posparto, es decir, aquella paciente que es egresada 24 horas después del parto debe ser vista 3 días después, un segundo control al 7º día posparto y el tercer control a la 6ª semana, es decir, los 42 días que corresponde con el fin del puerperio. Esto es importante establecerlo. Ahora, en nuestro país, específicamente en nuestros hospitales, esta consulta del primer control al tercer día muchas veces no se realiza, y eso tiene mucho que ver con el sistema de salud, las características de nuestra población, que hace muchas veces imposible que acudan tan temprano, pero establecemos que esa primera consulta tenga un máximo de tiempo al 7º día. En el caso de pacientes de alto riesgo, y llamemos paciente de alto riesgo aquella que presenta una morbilidad importante durante el trabajo de parto, una hemorragia posparto, preeclampsia o alguna condición en la cual haya meritado una cesárea segmentaria, en estos casos la paciente debe permanecer mínimo 72 horas hospitalizada. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, el egreso va a depender de la condición y los días de hospitalización también. Hay pacientes que pueden pasar 5 o 10 días hospitalizadas dependiendo su condición, pero un mínimo de 72 horas. En el caso de que la paciente sea egresada a las 72 horas, el segundo control debe ser al 7º día y el tercer control a la 6ª semana, es decir, a las 42 días o finalización del puerperio. Las primeras 2 horas del posparto son fundamentales, donde vamos a observar características de la evaluación, como por ejemplo las contracciones uterinas, y aquí específicamente hablamos de la formación del globo de seguridad de Pinar, que no exista ningún tipo de hipotonía o atonía uterina, esto directamente relacionado con el sangrado genital. Debemos vigilar estrictamente qué cantidad de hemorragia tiene la paciente y por supuesto sus signos vitales, todo esto relacionado con complicaciones importantes desde el punto de vista hemorrágica que se presentan en este
en esta parte del puerperio inmediato, que debemos estar muy pendientes. Muchas veces son desgarros, la paciente comienza a sangrar y esta vigilancia nos va a permitir detectarlo a tiempo, corregirlo y evitar una complicación mayor, así como las hipotonías, atonías uterinas, que pueden ser manejadas en este periodo de tiempo para así evitar complicaciones. Por supuesto, esta observación debe ser realizada en la sala de parto o en un sitio de cuidados intermedios donde tengamos a esta paciente en observación hasta que evidenciemos que todas las condiciones están establecidas para pasarla a la sala de hospitalización. Durante estas primeras 2 horas y sobre todo durante el parto, ya una vez conversado con la paciente, se puede colocar el dispositivo intrauterino, ya sea una T de cobre o un dispositivo intrauterino llamado endosectivo con levonorgestrel. Esto se puede colocar inmediatamente después del alumbramiento, en el caso del parto, o en el caso de la cesárea, inmediatamente antes del cierre del útero. Este es un método muy bueno que nos permite colocar un método anticonceptivo confiable inmediatamente después del parto, para así evitar nacimiento dentro de los próximos 2 años del posparto, que esto ha tenido una implicación importante en lo que es el aumento de la morbimortalidad materna y neonatal. Las primeras 24 horas, es decir, una paciente que tiene un parto vaginal y tiene o debe tener, según la OMS, una hospitalización durante 24 horas, debemos observar o evaluar aspectos generales, por ejemplo, si la paciente ha deambulado, si se marea al momento de pararse, si está pálida, si está fría, si está sudorosa, si tiene alguna manifestación de dolor, su cara, sus características. Todo esto nos va a permitir tener una visión general del estado de la paciente. Signos vitales, por supuesto, frecuencia cardíaca, tensión arterial. Cualquier aumento o disminución en estos parámetros nos puede dar luces de lo que pueda estar pasando, ya sea un evento hipertensivo del embarazo, que muchas veces se puede presentar posterior al parto, y todo esto debemos establecerlo en esas primeras 24 horas. El sangrado y los loquios, muchas veces, por supuesto, evaluar las características, el tipo de hemorragia, si es la cantidad, si es abundante, para poder hacer diagnóstico temprano de algún problema y poder tratarlo satisfactoriamente. El globo de seguridad de Pinar, seguimos evaluando esto como lo hicimos anteriormente. Vaciamiento vesical y rectal espontáneo, es decir, evidenciamos que la paciente haya ido al baño y haya tenido una micción espontánea y haya expulsado flatus, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, si la paciente tiene 6 horas después del parto sin una micción espontánea, aquí sería conveniente colocar una sonda de Nelaton para vaciar la vejiga. Si posterior a ello la paciente persiste 8 horas más sin acudir al baño a vaciar la vejiga, es recomendable colocar una sonda de Foley. Por supuesto, las mamas y la lactancia, las características, si las mamas están secretando o no están secretando, si están congestionadas, esto también repercute sobre la temperatura de la paciente. Y en último lugar, si existe alguna sospecha de infección. ¿Cómo vemos esto? Hipertermia, taquicardia, loquios fétidos. Esto nos va a permitir, y por supuesto los antecedentes de la paciente con respecto al parto, es decir, cómo ocurrió el parto, hubo una ruptura de membrana, si existe algún factor de riesgo para infección. Todo esto nos va a permitir hacer una evaluación y ante cualquier signo sospechar de una posible infección. Una vez que esta paciente pasa 24 horas hospitalizada, vamos a egresar y vamos a dar una serie de recomendaciones. En primer lugar, la deambulación. Debemos tener una deambulación precoz de una paciente que se incorpore lo más rápido posible a sus actividades, ya que esto va a mejorar lo que es la expulsión de los loquios, lo que es el tránsito intestinal, el vaciamiento vesical y rectal. De allí la importancia de que ocurra la deambulación precoz. La alimentación, bueno, básicamente una alimentación balanceada. Los invito a ver el video de alimentación en el embarazo, que básicamente posterior al parto también la paciente debe tener una dieta adecuada con estos parámetros establecidos allí. Suplementos, que principalmente acá
la paciente va a continuar con el hierro, específicamente los 30 miligramos de hierro elemental que se consiguen con 300 miligramos de sulfato ferroso, 30 minutos antes de la comida, ácido fólico 5 miligramos, y en el caso que la paciente tenga un bajo consumo de calcio, podemos suministrar calcio, todo esto hasta el tercer mes del posparto por lo menos. Por supuesto, si la paciente está anémica o tiene alguna otra condición, las dosis variarán de acuerdo al problema que pueda presentar. Aseo vulvoperineal, que en la casa lo va a realizar por lo menos una vez al día, se va a lavar bien con agua y jabón, no debe estar utilizando otro tipo de sustancias ni colocarse ningún tipo de gasa. El área de la episio-rafia debe estar seca, debe mantenerse lo más limpia posible para evitar infecciones. La lactancia materna, y esto hay que hacer énfasis en recomendarle a la paciente, aun cuando pediatría lo haya hecho, recomendarle a la paciente la lactancia materna exclusiva para su hijo por lo menos hasta los 6 meses. Las relaciones sexuales, que es una pregunta muy frecuente, en este caso se recomienda que la relación sexual inicie cuando la paciente deje de expulsar lóqueos a través de genitales. Podemos recomendarle que después de los 42 días posparto comience progresivamente, ya de allí en adelante va a depender de ella misma, de su pareja y en qué condiciones ella se encuentre, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, para iniciar su actividad sexual. Hacer énfasis en la paciente que debe tener un control adecuado de su recién nacido, llevarlos a los controles con el pediatra, colocar sus vacunas. Esto es importante recalcárselo al momento de egresar. El control posparto, debemos citar a la paciente 7 días después del parto a una consulta de control posparto, que ya vamos a ver en qué se va a enfocar esta consulta. Muchas veces acá le recomendamos un método anticonceptivo, pero lo ideal es que este método sea recomendado y hablemos con la paciente directamente. Si no se le colocó el dispositivo intrauterino posparto, hablar con ella de los métodos en esta próxima consulta del 7º día. Entonces, una vez que la paciente va a su casa, regresa a la consulta posparto. Aquí vamos a observar el peso. Generalmente la paciente tiene una pérdida de 4 a 6 kilogramos durante la primera semana. Por supuesto, evaluamos los signos vitales en busca de hipertensión. La frecuencia cardíaca ya en este caso se debe encontrar alrededor de los 70 latidos por minuto. Los lóqueos, ya unos lóqueos muy serosos, inclusive pueden ya tornarse de una coloración más clara. Aquí, ante cualquier cambio que podamos conseguir, llámese pus o alguna alteración en la temperatura, algún signo de infección, debemos estar pendientes para hacer un diagnóstico temprano. La explicación con respecto a la planificación familiar, el método anticonceptivo más adecuado en caso que no se le haya colocado la T de cobre o el endosectivo posparto. Las mamas y la lactancia, se evalúan las mamas para observarlas si hay alguna tumoración, si hay algún enrojecimiento, algún signo de mastitis que pueda ser tratada de manera oportuna. Por supuesto que las mamas estén secretando. Sospecha de infección, bueno, ya les he mencionado, y esto debe ser fundamental, buscar algún signo de infección. Si es una paciente que se le hizo una cesárea segmentaria, observar la herida y, de ser posible, retirar los puntos de sutura en este momento. Y en el caso de una paciente de un parto, si se le hizo una episiotomía con episio-rafia, revisarla en busca de signos de infección. De allí la citamos a la 6ª semana. Entonces, en la 6ª semana vamos a realizar una evaluación ginecológica y si la paciente tiene alguna condición en el cuello uterino que amerite la toma de muestra de citología, se hace, así como también aquella paciente que no haya tenido una citología durante el embarazo, se le toma la muestra en ese momento, se evalúa cómo está la lactancia, qué características tienen las mamas igualmente, siempre buscando signos de infección, mastitis, etc. Y por supuesto, en este caso, también dependiendo el método que haya empleado, si ya se colocó, vamos a revisar cómo está el método y si no se ha colocado, entonces instruir a la paciente para colocar el método más adecuado. Ahora vamos a hablar acerca de la planificación familiar enfocándose en los métodos anticonceptivos y los métodos que podemos usar en aquella paciente que va a amamantar o que está amamantando. Entonces, en primer lugar, tenemos la píldora anticonceptiva que a base de progestágeno solo, puede ser levonorgestrel o algún otro progestágeno.
pero solo, no combinado. En este caso, la iniciamos el día 21 posparto y la paciente va a tomar una pastilla diaria a la misma hora por 28 días sin pararla, es decir, en lo que termine una caja va a comenzar la otra y así sucesivamente. En este caso, la paciente puede presentar amenorrea, ya que este método en conjunto con la lactancia pueden suprimir la llegada de la regla y la paciente puede presentar una amenorrea más o menos prolongada. Otro método que podemos emplear, ya el que le mencioné, el dispositivo intrauterino, ya sea la T de cobre o el dispositivo con levonorgestrel. En este caso se pueden emplear durante el posparto inmediato, es decir, a la expulsión de la placenta, durante las primeras 48 horas, pero de las 48 horas a las 4 semanas no se recomienda su uso, sino después de las 4 semanas. Es decir, que si no se coloca en el momento del parto o durante las 48 horas siguientes, es recomendable ya de ahí esperar un mes o 4 semanas para su colocación. En el caso de otro método importante es la inyección con medroxiprogesterona, es un método que también podemos emplear, pero no se recomienda su uso sino después de las 6 semanas del parto. Es decir, no es recomendable utilizarlo durante las primeras 6 semanas o los primeros 42 días. Pero después de este tiempo sí se puede emplear. Por supuesto tenemos los métodos de barrera, llámese el preservativo, que también es importante su uso en este periodo de tiempo para evitar un embarazo. Todos estos métodos se emplean con la finalidad de evitar un embarazo dentro de los próximos 2 años de ese parto que tuvo la paciente, ya que se ha demostrado que un próximo embarazo en ese periodo de tiempo aumenta el riesgo de morbimortalidad materna y fetal y del recién nacido. Por eso es importante el método anticonceptivo en ese periodo posparto y la importancia fundamental del control posparto.